para que hablemos un poco de acerca de los diseños de los prototipos. Esta parte es importante que ustedes la tengan en cuenta con el fin de poder aplicar lo que hemos visto, los conceptos de diseño que hemos contemplado en los prototipos que ustedes están fabricando, los prototipos que ustedes están diseñando. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que vamos a encontrarnos o qué es lo que consideramos un buen diseño de prototipos. Luego vamos a hablar un poco de cómo son los planos que esperamos que ustedes tengan o las características que deben tener los planos más bien, los materiales que seguramente ustedes van a emplear, los elementos mecánicos comunes, la forma de garantizar el alineamiento. Miren que desde el principio del semestre hemos estado hablando de un sistema de construcción en el cual ponemos un par de placas con unos postes y luego hablaremos un poco de cómo lograr ese mecanizado. Eso es lo que vamos a hacer en esta parte de la clase. Lo primero es, ¿qué es lo que consideramos un diseño o las características de un buen diseño? Primero, que sea intrínsecamente alineado. ¿Cómo es intrínsecamente? Que desde su concepción, que desde que estábamos diseñando, estemos garantizando que cuando ensamblemos las partes, las piezas van a ensamblar y van a estar alineadas unas con otras. ¿Con qué fin? Con el fin de garantizar que los sistemas que tienen movimiento vayan a poderse mover de la manera que estamos pensando que deben moverse. Resulta que en los sistemas CAD, los sistemas mecánicos se alinean y las diferentes componentes de un sistema o de un montaje en particular o de un conjunto, ustedes lo pueden montar simplemente poniéndole restricciones, quitándole grados de libertad a las piezas para que unas con respecto a otras pues queden restringidas. Pero el problema es que a la hora de fabricar una pieza o un componente, un conjunto en la vida real, la forma de retirar o de quitar esos grados de libertad puede cambiar, ¿cierto? Y no siempre todo lo que el papel, o en este caso lo que el CAD soporta, es lo que vamos a obtener en la vida real. Entonces necesitamos garantizar que desde nuestro diseño esos elementos o esos sistemas vayan a quedar montados de manera adecuada. Lo siguiente es garantizar que tenemos facilidad a la hora de hacer o si requerimos hacer algún tipo de modificaciones. ¿Cuáles serían ese tipo de modificaciones? Si, por ejemplo, necesitamos reposicionar agujeros o necesitamos montar elementos adicionales o necesitamos ampliar el tamaño de un agujero, lo podemos hacer de manera fácil, es decir, que simplemente sea desarmar o que nuestro prototipo tenga la facilidad de poderse desarmar. Eso de entrada ya nos limita o nos sugiere que no empleemos sistemas de sujeción entre las piezas que sean permanentes. Cuando hablamos de sistemas de sujeción permanentes, estamos hablando directamente de soldaduras, estamos hablando de uniones adhesivas que no podamos retirar o remover fácilmente. Entonces, mire que ya vamos dando características. Una, que lo podamos, que logremos el alineamiento. Otro, que si necesitamos modificar podamos desarmarlo fácilmente, no que sea una unión permanente. Otra de las uniones permanentes que también vamos a evitar, por ejemplo, son los remaches. Entonces miren que ya ni soldadura, ni adhesivos, ni remaches. Eso nos limita esencialmente a qué? A elementos de sujeción como los tornillos o como las uniones roscadas. ¿Sí? Grapas tampoco sería una buena idea, de pronto para que lo tengan en cuenta. Otra de las características es que los materiales que estamos fabricando, con los cuales vamos a fabricar, pues sean fáciles de mecanizar. Recuerden que acá lo que estamos haciendo es un prototipo que debe simplemente cumplir con ciertas características, mostrar el funcionamiento, soportar las cargas, pero a la vez facilitarme la vida a la hora de fabricarlo. El acero es mucho más resistente. Eso queda completamente claro. Yo puedo fabricar una máquina de acero y va a ser o va a soportar las cargas con mucha mayor facilidad que si la estoy haciendo de aluminio o si tengo algún tipo de polímeros involucrados. Miren que acá estamos mencionando aluminio como dentro de la gama de metales,
y polímeros de ingeniería como el polietileno de alta densidad o como el acetal, que son polímeros que se pueden o que tienen una resistencia considerablemente adecuada. Sin embargo, ustedes pueden decir, no, pero entonces hagámoslo de acero, que es más barato. El acero suele ser más barato que estos polímeros o que metales como el aluminio, pero a la hora de considerar cuánto tiempo, cuánto tiempo de mecanizado, el tiempo de corte, el tipo de herramientas que tengo que utilizar, la potencia que voy a requerir en la máquina, etcétera, todo eso empieza a sumar y resulta que con el acero puedo considerablemente invertir una mayor cantidad de tiempo que la que me tomaría hacerla con aluminio y con polímeros. Entonces, es por esa razón que nosotros, desde hace ya varios años en el laboratorio, hemos optado por estar trabajando con este tipo de materiales. Es mucho más amigable a la hora de trabajar. Hace que sean inicialmente una inversión más costosa, pero que nos permite llevar los procesos de diseño y de fabricación un poco más allá, culminar los proyectos. Digamos que en un semestre regular hemos logrado culminar los proyectos sin problema. Ahora, con respecto al diseño, es importante garantizar que no estamos exagerando en las tolerancias. Yo sé que aún no hemos visto el tema de tolerancias. Sin embargo, cuando hablemos de tolerancias es qué tan preciso vamos a determinar la medida o a esperar que obtengamos una medida con respecto a, a lo que se diseña. Entre más estrictas sean las tolerancias, entre más cerrado sea el rango de error que ustedes pueden tener a la hora de mecanizar, más difícil va a ser lograr que realmente vamos a caer dentro de ese rango de error. ¿Por qué estamos hablando de tolerancias? Porque es imposible lograr fabricar piezas mecánicas que sean de una medida precisa, de una medida exacta. Siempre vamos a tener algún tipo de desviación, bien sea por errores en la máquina, bien sea por errores del operario, bien sea por incluso errores en el instrumento de medida. Entonces, aún teniendo una máquina en condiciones adecuadas y sin equivocarse a la hora de mecanizar, el instrumento de medición va a tener un valor de medida o una mínima medida que puede garantizar. Entonces, si estamos midiendo, por ejemplo, con un calibrador, pues esperaríamos que el error sea, en el caso de un calibrador análogo, que sea de más o menos 0,05 milímetros. Entonces, no podríamos esperar, esos son 50 micras, no podríamos esperar que si estoy fabricando piezas y las estoy verificando con un calibrador, los errores sean del orden de 2, 3 micras, ¿cierto? Para poder entonces garantizar medidas de 2 a 3 micras, voy a tener que utilizar el micrómetro. Y el micrómetro es un paso adicional y una complicación adicional a la hora de fabricar piezas. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Entre menos tolerancias altas yo tenga que ponerle a mi sistema, es mucho más sencillo garantizar que las piezas van a ajustar adecuadamente. Entonces, si la pieza no lo requiere, sencillamente así como aparece aquí, no vamos a hacer ajustes innecesarios. No simplemente porque, ay, es que es más bonito, que sea más preciso, más... No, vamos a tratar de minimizar eso. Lo otro que hay que tener en cuenta es que vamos a buscar una elección de dimensiones de nuestras piezas lo más cercano a los tamaños de suministro de los materiales. Con respecto a eso, entonces ahí volvemos a la tabla de suministro de materiales que tenemos y ya luego de esta pausa conversaremos un poquito entonces de cuáles son los tamaños y los valores recomendados. ¿Alguna pregunta? Bueno, tengo una pregunta. Si digamos nosotros en nuestros planos ponemos una tolerancia, digamos como si, digamos si fue aprobado ese plano sí o sí al final nos califican que hagamos, que tengamos esa tolerancia. Eso sería idealmente lo que uno esperaría. O sea, si se pone una cierta tolerancia, esa sería la tolerancia con respecto a la cual se compara la pieza final una vez está fabricada. Porque si no, pues ¿cuál sentido tendría entonces hacer un plano y ponerle tolerancias?
Mm, listo. Bueno, entonces ustedes van a revisar pieza por pieza, van a revisar el ensamble como completo. Digamos que dependiendo de la situación, ¿sí? En ocasiones hemos revisado no todas las piezas, pero sí algunas que tengan características, digamos, interesantes de verificar. En otras ocasiones hemos revisado, digamos, el funcionamiento y observado, pues, que digamos, que el diseño como tal, pues, sea coherente y que funcione sin problemas, ¿sí? Muchas veces, si simplemente el sistema funciona, pues no hemos tenido que ir a verificar pieza por pieza. Pero si el sistema no funciona, generalmente hacemos una ¿qué? Una, ¿cómo es que se llama esto? Me olvidé el nombre. Una autopsia. Una autopsia para mirar en dónde es que está fallando el problema. ¿Qué fue lo que hizo que el mecanismo, por ejemplo, no funcionara? Muchas veces nos hemos dado cuenta que el problema pasaba porque, o sea, ni siquiera porque no hubieran estado entre las tolerancias, era porque había errores así garrafales a la hora de fabricar. ¿Sí? Tenían en el plano una cosa y fabricaron otra. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no ajustaban las piezas o no montaban mm, o como les contaba en la situación del sistema de transmisión con la compañera que se le comió un diente o se comió un paso en los dientes, entonces se quedó ¿cierto? Sin poder transmitir de un diente a otro, o sea, de un engranaje a otro, porque no, los dientes sencillamente no engranaban. Entonces, ese tipo de cosas las verificamos. Juan, yo iba a complementar, me lo permites. Claro. Recuerden, muchachos, que tenemos una bitácora mecanizada. Ese archivo le hace seguimiento también a la fabricación adecuada de las piezas. El monitor, por lo general, sí revisa que la pieza que ustedes fabricaron con ellos eh, cumpla con lo que estaba planeado en el plan. Entonces, ese es el momento en que hacemos como esa verificación, el momento en que ustedes fabrican con el monitor y consignan en la bitácora de mecanizado la pieza que construyeron. En este último Pomodoro vamos a hablar entonces de cuáles serían como algunas características al momento de mecanizar que es importante considerar. Vamos a tratar de que siempre que tenemos que realizar piezas, no tengamos que hacer modificaciones en la sujeción de esas piezas en las máquinas. Para esto, entonces, se les sugiere que hagan uso de este tipo de mecanizado que se conoce como mecanizado top-down o de arriba a abajo. Ese tipo de mecanizado permite que de alguna manera nosotros podamos minimizar el tipo o la cantidad de sujeciones que vamos a usar o que vamos a realizar de las piezas cuando las estemos fabricando. También es importante tratar de minimizar la complejidad de las piezas, de tal forma que únicamente tengamos en nuestros prototipos piezas que sean planas, piezas que sean cilíndricas y piezas que sean comerciales. Si utilizamos esas tres combinaciones, entonces vamos a facilitar la fabricación de los prototipos. También considerar entonces no tener características que requiera que yo tenga que fabricar o modificar los lados de cada una de esas piezas. Acá vemos, por ejemplo, eh, una situación donde tenemos un montaje de una pieza en una prensa, en donde tenemos perforaciones todas hechas por un solo lado. Esto es lo ideal, pero este tipo de cosas hay que evitarlas. Cuando tenemos, por ejemplo, perforaciones laterales que miren que lo que hacen es que yo tenga que desmontar la pieza y montarla sobre un lado y acá perforar. O como esta, peor aún, porque no solamente tengo que perforar por un lado, sino que tengo que poner una pieza que está ubicada a una altura muy elevada con respecto al punto de sujeción, entonces va a ser proclive a poder vibrar. La herramienta además va a tener que ser muy larga, entonces puede que incluso no quepa en el espacio que hay desde la mesa de la fresa, de la fresadora, hasta donde está la herramienta.
inclusive si es muy grande. Entonces, todo ese tipo de características de las piezas hay que minimizarlas, hay que evitar, con el fin de que nuestro diseño sea mucho más adecuado, que la fabricación sea mucho más adecuada. Miren que estamos diseñando pensando también en cómo lo vamos a fabricar. Idealmente, pensando también en cómo lo vamos a ensamblar. Entonces, hay varias vertientes del diseño de productos en particular, donde, por ejemplo, se indica que el diseño está hecho pensando en una manufacturabilidad, en que sea fácil de fabricar las piezas, o pensando en que sea un diseño para ensamblabilidad, es decir, que sea muy fácil de ensamblar o de desensamblar, ¿cierto? En algunos casos incluso es diseño pensando en directamente el uso. Nosotros como diseñadores tenemos que ponderar un poco cada una de esas cosas. Diseñar pensando en que sea fácil, o sea, que se cumpla la función, que sea fácil de fabricar y que sea fácil de ensamblar. Entonces, este tipo de montajes obviamente van a dificultar la, la manufacturabilidad, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos que reposicionar, o le estamos indicando que reposicionar aumenta los errores, porque yo tengo que tomar nuevamente unas referencias para la pieza y entonces allí tomar un nuevo conjunto de referencias hace que yo pueda incurrir en errores y es posible que, por ejemplo, esta perforación no me quede justo en el centro de esta longitud de esta pieza o que me quede en el centro entre la parte posterior y la parte frontal, pero mi diseño requería que estuviera justo allí. Entonces, si yo evito esa característica dentro de mi diseño, es mucho mejor. La otra cosa es que, por ejemplo, yo considero la herramienta, la fresa, el portaherramientas, el husillo. Es posible que si yo tengo una característica que está muy elevada o que está muy allá abajo, se me vaya a chocar con la parte superior de la herramienta, de la pieza. Pues la pieza y la máquina pueden colisionar. Entonces también hay que evitarlo. Y esto que les mencionaba con respecto a la vibración que puede generarse por tener una pieza muy larga. Lo otro que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar es que nuestros planos deben ser lo más concisos y lo más claros posibles. Ya habíamos mencionado que, esto lo saben ustedes desde taller 1, siempre es muy importante darle mayor preponderancia, mayor visibilidad a lo que es las vistas de nuestro dibujo, de nuestra pieza. Y es importante emplear un tamaño de formato que sea adecuado para la escala correspondiente. Siempre también es importante, en este caso particular de la fabricación, utilizar la escala 1:1, siempre que sea posible. ¿Cómo así que escala 1:1? Escala real. No solamente hacer el plano a escala, sino también imprimirlo. ¿Cómo es que imprimirlo? Ah, pero es que mi pieza es muy grande y no cabe en una hoja tamaño carta. Pues imprímalo de tal manera que usted pegue 2 hojas tamaño carta y tenga una visualización de la pieza en tamaño real. ¿Eso para qué sirve? Sirve no solamente para que uno tenga una idea de qué tan grandes van a ser sus piezas, sino que también en ocasiones ese plano que usted acaba de imprimir, que tiene el tamaño de su pieza, le sirve como una primera comparación para saber si el material que usted cortó como material base o como material de inicio, eso recibe el nombre de stock, el material de stock que usted está cortando, le va a servir para esa pieza que usted tiene que fabricar. Es posible que usted diga, no, tengo el plano en escala 1:1, pero corté el material y el material que corté es más pequeñito que lo que tengo en el plano. Hay un error. Entonces ahí tiene que hacer una corrección, pero usted lo determinó inmediatamente, cortó. Ese error no lo vino a notar después de que ya había montado la pieza en la máquina, de que había ajustado los ceros, de que tenía montada la herramienta. Y cuando justo fue a mover la mesa de la fresadora, se dio cuenta que, ay, esta fresa quedó comiendo en el aire, ¿no? Entonces usted se da cuenta de eso desde el principio. Entonces, a pesar, o sea, si tenemos la oportunidad de ir al laboratorio a fabricar las piezas, usted llega con sus planos
no solo con el plano en PDF, con el archivo, sino también con un plano físico que le sirva para ponerlo allí y para poder contrastar con la pieza que está fabricando. La información mínima que debe tener el cajetín, no solamente el nombre de la pieza, sino también la escala, cuántas de esas necesita. En ocasiones se van a dar cuenta que listo, ustedes hacen un plano de una pieza y esa pieza se repite 4 o 5 veces en su ensamble. Si usted no indica cuántas piezas necesita, si no le pone la cantidad, es posible que se le olvide, sobre todo cuando uno tiene una gran cantidad de piezas o un ensamble complejo, es posible que quede con menos piezas de las que necesitaba y después, en último minuto, pues tratando de fabricar piezas que le quedaron faltando, no es una buena idea. También es importante considerar y consignar allí en el cajetín el material del cual está hecha la pieza. No solamente el material, es decir, aluminio, no. Acostúmbrense también a poner allí las dimensiones del stock. ¿Cómo es que las dimensiones del stock? Las dimensiones del material base del cual van a fabricar cada una de sus piezas. Aluminio de 5 octavos de diámetro por 200 milímetros de longitud. Y ya con eso usted ya sabe exactamente cuál pieza es la que va a utilizar para fabricar esa pieza en particular. El número de piezas dependerá entonces de la clasificación que usted haya hecho cuando esté haciendo su ensamble, de tal manera que usted tenga un plano de ensamble general y una correlación con los planos individuales de cada una de las piezas, ¿cierto? Eso ya lo hicieron ustedes en taller 1. Yo espero que no sea taller 2 el momento de venir a aprender eso, ¿cierto? Es simplemente poner en práctica lo que ustedes ya conocen. También información de contacto, no solamente hacer la pieza, hacer el plano, sino que muchas veces, y lo hemos visto en repetidas ocasiones, dejan ustedes los planos allí en el laboratorio. Y si estamos hablando de 8 o 9 grupos que son ustedes en este momento, cada uno con 20 o 30 piezas, estamos hablando de más de 200 piezas distintas. Entonces, para poder garantizar, saber a quién corresponde cada uno de los planos, acostúmbrense a ponerle allí grupo tal, información de contacto del grupo o quién fabricó la pieza, quién hizo el diseño con el correo o el teléfono o alguna cosa que le permita a usted o que le permita a los monitores determinar de quién es cada plano en caso de que se les quede, ¿cierto? Porque de pronto es el plano que están desarrollando y no lo alcanzaron a terminar en una sesión y antes de que tengan que volver a imprimirlo o que se lo puedan pasar a otro compañero, es mucho más fácil si lo indican allí, ¿cierto? Por último, las tolerancias. Las tolerancias de las que venimos hablando, en algunas ocasiones van a ser tolerancias específicas, geométricas o dimensionales para partes particulares de la pieza, pero no va a ser lo general. Todas las otras dimensiones van a tener que tener tolerancia también. Entonces, en el cajetín vamos a ubicar allí las tolerancias generales de la pieza. Entonces, nuestras piezas pueden tener tolerancias dimensionales particulares para regiones particulares de la pieza y tolerancias generales para todas las otras medidas. Entonces, eso lo vamos a consignar allí también. Al momento de realizar un plano, no es lo mismo decir 15,00 milímetros que 15,0. Numéricamente es exactamente el mismo valor, pero el significado es diferente. ¿Cuál es el significado de uno y el otro? Cuando yo estoy hablando de 2 cifras decimales, estoy indicando la precisión del instrumento con la cual debo garantizar esa medida. Entonces, si pongo 2 cifras, necesito un instrumento más preciso que si pongo una sola cifra. Entonces es importante que nos acostumbremos a que utilicemos las cifras decimales de los valores numéricos que aparecen en las cotas como una indicación que le ayude a quien está interpretando el plano a encontrar directamente el instrumento que tiene que utilizar o las tolerancias que tiene que esperar en esa medida en particular. Lo otro es no exagerarse en los tamaños de letra, no hacerlos ni muy grandes ni muy pequeños, usar entre 12 y 14 puntos. Esos puntos son simplemente los puntos que uno selecciona cuando está poniendo el tamaño de cota.
Las cabezas de flecha también deben ser pequeñas, de tal manera que no sean lo que llamen la atención más en mi diseño o en mi dibujo. Lo que siempre tiene que resaltar es el contorno visible de las piezas. Siempre considerar que entre mayor cantidad de información yo necesite poner en el plano, es mejor incrementar el tamaño de la hoja, es decir, el formato, hacerlo mucho más grande, de tal manera que no quiera meter todo en una hojita tamaño carta, porque eso es un error muy común, que va uno a interpretar un plano y no encuentra la manera de leer ese plano porque no sabe por dónde empezar, por toda la información allí condensada en un espacio muy pequeño. Recuerden que acá no estamos hablando de la hoja de anotaciones con la que yo tengo que poner todo en ella, sino que si es necesario, pues lo que hago es incrementar el formato. Lo otro es, si vamos a fabricar piezas en la fresadora, esto ya lo habíamos mencionado, vamos a utilizar el dimensionado por coordenadas. Recuerden que allí lo que hacemos es poner un origen y con respecto a ese origen ponemos las cotas. No hacerlo de esta manera con línea base, sino hacerlo directamente poniendo las coordenadas de cada una de las características. En ocasiones, incluso, ustedes como ingenieros diseñadores o como ingenieros posiblemente no van a llegar al punto en el que ustedes tengan que diseñar una pieza, ir a diseñar el plano, ir a elaborar el CAD, sino que es posible que estén en una empresa en la cual cuenten con un departamento de dibujo o con un departamento de mantenimiento y ustedes están a cargo de diseñar una pieza en particular o requieren fabricar una pieza, no tienen que ir hasta el banco de trabajo. Ustedes deben estar en la capacidad de elaborar un plano que contenga toda la información necesaria para poder fabricar esa pieza. Miren que allí, por ejemplo, ese uso de habilidades que ustedes ganaron en taller 1 de dibujo a mano, que asumo que la tienen algo desarrollado, es importante que lo tengan en cuenta también acá. Yo sé que muchos de ustedes, al momento de hacer los planos que presentaban en taller 1, iban y se ayudaban con la regla. No, la idea es que no hagan eso, la idea es que aprendan y que practiquen esa habilidad de dibujo a mano con el fin de que los dibujos que ustedes fabriquen o que ustedes elaboren sean lo suficientemente claros y que transmitan la información correcta. Miren que esta visualización, por ejemplo, de esta pieza, no es una visualización en una vista ortográfica ni en una vista isométrica, es una vista en proyección caballera, así se llama este tipo de proyección. Sin embargo, esta información que está allí, la información gráfica de la pieza, yo la puedo, o sea, alguien puede interpretarla sin tener ningún problema. Entonces aquí, por ejemplo, las dimensiones de la pieza están claramente indicadas. Yo puedo visualizar que es una placa que es de 6 pulgadas de longitud por 3 pulgadas de ancho por 0.45 pulgadas de altura, que además tiene 4 agujeros que están hechos con .375, con un taladro de .375. Miren que acá me dice 4 por, tiene 4 agujeros y que son pasantes. Eso es lo que me dice esta indicación de true. Entonces tenemos acá 4 agujeros pasantes. La ubicación de esos agujeros están a media pulgada de los bordes, tanto horizontal como en una dirección como en la otra, ¿cierto? Entonces ya tenemos la ubicación de esos 4 agujeros. Adicionalmente tenemos por acá este agujero que está en el centro. ¿Cómo sé que está en el centro? Aquí dice, centrado en la pieza. También pasante, tiene un tamaño de 1 pulgada, pero a diferencia de los anteriores, este por ejemplo dice con un taladro. Entonces yo vengo y cojo una broca de .375. ¿Existe una broca de .375 pulgadas? Sí, eso es 3/8 de pulgada. Es una fracción de las comunes. Entonces con esa fracción, con esa broca, perforo las 4 perforaciones, pero esta tiene que ser especial. Esta tiene que ser de 1 pulgada con más 2 milésimas o con menos 3 milésimas. Quiere decir, ese agujero, el diámetro del agujero tiene que estar dentro de esa tolerancia. Al momento de fabricar, ¿qué tengo que verificar?
lo primero que tengo que verificar es ese agujero. Si ese agujero está dentro de esas tolerancias, ya puedo seguir con el resto de la pieza. ¿Cuál es el resto de la pieza? Miren que por acá dice, el material es un 1018, eso es una clasificación de acero en particular. CRS es el tipo de acero o el tipo de proceso con el que se fabrica este acero. Es Cold Roll Steel, acero rolado en frío. Entonces, esto es lo que me dice cómo es el acero y esto es lo que me habla de cuál tipo de acero. Luego, cuando hablemos de los materiales de ingeniería, hablaremos un poco de estos materiales. Esta es la otra característica importante. Todas las dimensiones deben estar a más o menos 5 milésimas de pulgada. Miren que esta tiene una tolerancia definida, mientras que por ejemplo, las posiciones, el largo, la altura y el ancho van a tener esta tolerancia. Y adicionalmente, miren que tiene un nombre de la pieza y la información de contacto. Entonces, ese tipo de planos perfectamente puede ser fabricado porque tiene toda la información, materiales, cantidad, tiene el número de piezas, tiene las dimensiones de la pieza, tiene las operaciones, tiene todo, ¿sí? A eso es lo que queremos que ustedes lleguen. Obviamente ustedes además tienen la ventaja que lo van a hacer por CAD, entonces toda la información pues debe estar en los planos con los cuales ustedes diseñen. Una cosa importante es omitir muchas de las líneas ocultas que se ven en el dibujo. Entonces, parte de lo que aprendimos en taller 1 era, sí, por medio de líneas ocultas representamos características que no pueden ser visibles o que no son visibles en la vista particular que estoy observando. Pero cuando estamos fabricando, esas vistas ocultas o esas líneas que tienen allí, que aparecen en líneas punteadas, pueden transmitir información errónea, pueden dificultar la interpretación del plano. Entonces, muchas veces lo que hacemos es simplemente seleccionarla y ocultarla para que no se vean en la vista final. ¿Qué otra cosa importante? Cuando hablamos de las tolerancias, miren que teníamos esos dos tipos de tolerancia. Una directamente en la dimensión. Esta tolerancia es una tolerancia dimensional. Esta otra tolerancia que encontramos acá son tolerancias generales. ¿Cómo así que tolerancias generales? Son tolerancias que le vamos a poner a las otras dimensiones. ¿Y las vamos a controlar por medio de qué? Las vamos a controlar por medio del número de cifras decimales. Entonces miren que si pongo las dimensiones y digo dimensiones en pulgadas, pues esto es una nota que pongo allí en el cajetín. Dimensiones en pulgadas, las tolerancias serán lo siguiente, a menos que se indique otra cosa. Entonces, pongo un punto o un decimal. Eso indicará que tengo 50, más o menos 50 milésimas de error. Pongo dos decimales, pues tienen más o menos 10 milésimas. Tres decimales, 5 milésimas. Cuatro decimales, 5 10 milésimas. Mire que a medida que voy poniendo más y más decimales en la cota, lo que estoy indicando es que esa medida es mucho más precisa. Entonces, por eso, esa indicación que les hice hace un rato, y es de que 15,00 no es lo mismo que 15,0. Es importante entonces al momento de hacer el plano que ustedes consideren cuántas cotas decimales tengo que poner. Lo mismo lo puedo aplicar para milímetros, esto que tenemos aquí. Dimensiones en milímetros, las tolerancias van a ser las siguientes, a menos que se indique algo diferente. Si no pongo decimales, por ejemplo, es más o menos 1 milímetro. Si pongo un decimal es más o menos 0,25 milímetros. Si pongo 3 decimales y así sucesivamente. Obviamente estos valores que están acá no son únicos. Ustedes los pueden modificar de acuerdo a su necesidad, ¿cierto? Ustedes dicen, no, es que si no le pongo decimales quiere decir que voy a tener un error de una décima de milímetro. Listo, te lo pone aquí. XX igual más o menos 0,1 y listo. Lo importante es que esté nomenclado, que esté en alguna parte indicado eso que tenemos allí. Lo otro que nos vamos a encontrar es el tipo de materiales que vamos a utilizar. Miren que por allá al principio de esta parte de la clase les mencioné materiales que sean fáciles de mecanizar, son a los que les vamos a dar mayor preponderancia. Siempre hay que considerar cómo está
suministrado el material. Y nos vamos a encontrar que en Colombia nosotros vamos a tener, por lo general, el material comercializado principalmente en pulgadas. Usted va a un almacén y le venden el material, ¿cierto? En barras, en placas, en lo que sea, y va a estar basado en medidas del sistema USCS, es decir, medidas que están en pies, en pulgadas, o una conversión al sistema métrico. Entonces es muy particular, por ejemplo, ustedes van a comprar una lámina de material y les dicen, ¿cuánto es esa lámina de material? Ah, es de 2,44 metros por 1,22. Esa medida en el sistema métrico pues no tiene un equivalente o una lógica particular. Pero si uno hace la conversión al sistema USCS, se dará cuenta de que ese 2,44 metros son 8 pies y el 1,22 son 4 pies. Entonces las placas, por ejemplo, cuando se las venden a uno, vienen en tamaños de 8 por 4, para un total de 32 pies cuadrados. Entonces, en ocasiones es recomendable diseñar en pulgadas, no solamente porque es el tipo de material que está, sino porque, sí, no hay problema. Muchas veces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca considerar algunas dimensiones en pulgadas para ceñirnos a las dimensiones que me está suministrando el fabricante, y otras dimensiones de hacerlas en milímetros, porque las máquinas con las que contamos, por ejemplo, solamente miden en milímetros, o los instrumentos de verificación están en milímetros. Entonces nos toca combinar, nos toca considerar algunas medidas en pulgadas, otras en milímetros. Sin embargo, Juan, yo tengo una pregunta. Sí, Andrew, cuéntame. Es que el eje que nosotros fabricamos en el torno, en la práctica, tenía pues un agujero roscado de pulgadas. Ahora mi pregunta es, al hacer nosotros el proyecto, ¿necesitamos seguir haciendo el proyecto con las sujeciones también en pulgadas? O sea, lo que son tornillos, prisioneros y todo eso. O sea, está mal hecho combinar las dos, yo sé. Entonces por eso pregunto. Es lo más recomendable, Andrew. O sea, si ya tienes un sistema de sujeciones en pulgadas, o sea, digamos que no fue aleatorio que en el prediseño que Brian les presentó tuviéramos tornillos en pulgadas. Y es precisamente porque la tornillería en general es mucho más fácil conseguirla en pulgadas, porque las herramientas para fabricar agujeros roscados se consiguen mucho más fácil en pulgadas. Entonces es por eso que trabajamos roscas en pulgadas. O sea, los machuelos, por ejemplo, se consiguen muy baratos en pulgadas. Un juego de machuelos puede valer 20.000 pesos, 30.000 pesos. Un juego con 3 machuelos en pulgadas. Pero ese mismo juego métrico puede ser doble o 2 o 3 veces más caro. Entonces, por eso que evitamos conseguir ese tipo de tamaños. Y lo otro es porque la tornillería en general en Colombia se consigue mucho más fácil en pulgadas que métrica. ¿Por qué? Precisamente por la influencia del mercado de piezas o del mercado manufacturero norteamericano. En Colombia no somos fabricantes de manufacturas a gran escala, no producimos tecnología, no nos toca adaptarnos a lo que el mercado nos trae. Somos distribuidores simplemente y diseñamos entonces con base en eso que tenemos. Ahora bien, esto que les decía aquí no solamente aplica para los tamaños de placas, sino también, por ejemplo, para los tamaños de barras de material, cilindros, tuberías, como ustedes quieran. Casi todo viene dado en pulgadas. Entonces también vamos a considerar tamaños nominales dados en pulgadas. ¿Cómo es que tamaños nominales? Pues el fabricante dice que es de media pulgada, ¿cierto? Ese es el tamaño nominal de esa pieza. Usted va y mide media pulgada. No es que usted vaya y mide y le da 0.5000000 pulgadas, no. Seguramente, o su equivalente en milímetros, 12,7 milímetros. Y ya, exacto, no. Es posible que usted vaya y mida y eso mida 12,53, 12,72, ¿cierto? Algún valor cercano a media pulgada, pero no exactamente media pulgada. Sin embargo, se considera
que el valor nominal es media pulgada. Entonces, al momento de diseñar, simplemente tener eso en cuenta y diseñar con respecto a eso. Las otras medidas que vamos a poner, los otros valores que vamos a ponerle a las piezas, ¿cuáles van a ser? Entonces, si ustedes miran esta tabla que tenemos aquí, voy a ampliarla un poquito. Miren que tenemos una serie de tamaños básicos preferentes. ¿Cómo es que tamaños básicos preferentes? Desde valores muy pequeños. Entonces, si estamos trabajando en fracciones de pulgada, estos son los tamaños preferentes, los que tienen que ver con las fracciones del sistema 1 sobre 2 a la n. Un 64avo, un 32avo, un 16avo, 3/32. Pero miren lo siguiente, miren que de un 64 pasa a un 32. Y ya no está 3/64. O sea, no es que vamos de 64 y 64, sino que a medida que vamos incrementando el tamaño, vamos incrementando también el espaciamiento aquí. Por ejemplo, de 3/32 pasamos a un octavo, luego a 5/32, 3/16, pero acá no está 7/32, acá pasamos a un cuarto. Lo mismo si estamos en fracciones decimales. Entonces tenemos una centésima, o más bien en milésimas. 10 milésimas, 12 milésimas, 16 milésimas, 20, 25, 32, 40, 50, 60 y se van ampliando hasta llegar a los valores más elevados, a los valores más altos. Y en milímetros lo mismo. En milímetros, si estamos trabajando en valores métricos, estos son los valores preferentes y estos son valores secundarios. No ponemos valores intermedios. O sea, por ejemplo, no escogeríamos que mi medida sea 10,5 milímetros. Miren que no es un valor primario ni es un valor secundario. Entonces, ¿cuáles voy a tomar? Preferentemente 10 u 11. Que es que tiene que ser 10,5. Bueno, listo, lo hacemos en 10,5 milímetros, pero no es un valor preferente, listo. Esto es simplemente una guía que nos ayude a que el diseño sea mucho más uniforme, ¿cierto? Mucho más fácil de diseñar y mucho más fácil de verificar. Bien. ¿Alguna inquietud? Por acá Luis Alejandro estaba preguntando si íbamos a utilizar tolerancias geométricas. En el diseño, no. ¿Por qué? Porque si vamos a poner tolerancias geométricas, tenemos que tener instrumentos para garantizar tolerancias geométricas. Lamentablemente no tenemos o no contamos en este momento con los instrumentos que me permitan a mí verificar tolerancias geométricas. Entonces, es posible que simplemente no las vamos a utilizar. ¿Alguna otra inquietud, comentario? Juan, ¿Sí? en la parte métrica de la tabla, ¿a qué se refiere con el valor primario y el secundario? Primarios y secundarios son como los valores de selección recomendados. A ver, ¿cómo lo explico? Por lo general uno necesita determinar tamaños de las cosas. Entonces, lo que te dice la tabla es simplemente, si venís por aquí, te vas a dar cuenta que se da prelación a valores pares, por ejemplo, 6, 8, 10, 12, 16. Pero no quiere decir que se excluyan los valores impares, hasta 7, 9, 11. Entonces, cuando hablamos de primario y secundario, es como, si usted tiene que fabricar un elemento que tenga una cierta dimensión, que puede estar entre alrededor de 7, 8 milímetros. Entonces, tome el de 8 en lugar del de 7. No es que no puedas tomar el de 7, es que se prefiere que sea el de 8 para que uniformemente quede más que. No sé, Brian, ¿cuál es la palabra de eso? Pues estaba pensando en eso. Estético, no sé, como que haya una mayor uniformidad en el diseño. ¿Sí? Más estandarizado, gracias Luis Alejandro, esa es la palabra, más estándar. Esa es la palabra, que haya una mayor estandarización. Listo, no sé si eso responde a tu pregunta, Daniel.
Es igual, muchas gracias. Muy bien. Bueno, el próximo jueves continuamos acá en esta parte donde dejamos el día de hoy. Sin embargo, no quiere decir que ustedes no puedan en este momento seguir mirando la presentación y seguirse adelantando a lo que vamos, porque lo que vamos viendo o lo que hay en el resto de las diapositivas les puede servir a ustedes para ir ajustando parámetros de su diseño para que al momento de mostrar en los monitores ustedes ya puedan tener, digamos, un mayor certeza de por qué están tomando ciertas dimensiones, por qué tomaron cierta configuración, por qué hicieron su diseño de X o Y forma. E incluso es importante que vayan tomando nota de ese tipo de características para que al momento de que el monitor les diga o de que Brian o yo les digamos ¿por qué tomaste este tamaño? ¿O por qué tomaron esta dimensión? ¿O por qué ubicaron las piezas de esta manera? Entonces, vean, no, es que acá consideramos, no sé, una distancia entre centros estandarizada, aquí tomamos piezas de, del tamaño que suministra el fabricante, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Ese tipo de cosas que permiten evidenciar que ustedes están interiorizando este proceso de diseño y que lo están llevando a cabo de una manera adecuada. Bien, entonces voy a parar la grabación.